Queremos esta noche que Dios nos ministre el corazón para los hermanos que vinieron tarde. El hermano Jorge Marchenko está con su esposa, su hija aquí. Él es un hermano que yo lo conozco primero yo a él antes que él a mí. Yo lo conocí con barba, el pelo oscuro, bien oscuro, tirando castaño oscuro, marrón, bien gringo ruso, y yo no sabía nada que era ruso. Lo vi junto con Hugo Espinosa, lo vi junto con Samuel Ronzano, Hugo Borrado, año 78. Y hoy es la primera vez que va a ministrar él a nuestra congregación, que espero que no sea la primera. Quiero que sepas que te amo, Jorge, amo tu ministerio. Él durante muchos años estuvo a cargo, muchos años que yo conozco acá en Montevideo, tenía un ministerio que no había otro que moviera tantos jóvenes en Uruguay. No era el Marcos Witt de Uruguay, ni tampoco el Paco Casal para contratar jóvenes de las iglesias, pero él estaba a cargo de un ministerio que tenía que ver con Juventud para Cristo. Jorge, ¿por cuántos años estuviste al frente de Juventud para Cristo? 30 años, me ganaste. Yo voy a cumplir 25 años el año que viene con Every Home for Christ. En 30 años. Así que hay unos cuantos jóvenes en el país que fueron y en muchos eventos allí en 8 de octubre frente al Hospital Militar, y yo fui testigo de ver jóvenes parados por todos lados. De todas las iglesias aparecían jóvenes, y él era un líder que Dios usó durante 30 años. Hoy ya peina canas, hoy ya es otro enfoque, otra dinámica, pero él tiene un background de experiencias vividas que me enriquece, más me enriquece escucharlo. Me hace bien y me edifica. Esto no son lisonjerías que estoy largando yo acá. Él sabe bien que yo hablo de corazón a corazón, pero queremos que esta noche Dios nos hable. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano Jorge y queremos deleitarnos en él. Él tiene un mensaje que sé que Dios nos va a hablar. Dios va a bendecir a más de uno en los que están acá y los que escuchan este mensaje por internet. Vamos a ser bendecidos. Hermano Jorge, sentite como en tu casa. Es un placer tenerte. Tantos recuerdos. Uno se emociona porque son vida. Uno se pone viejo, ¿no? Y entonces empieza a llorar. Pero uno mira para atrás y dice cuánta bendición, ¿no? Cuánta vida vivida, ¿no? Y cierto, cuántos nombres nombraste, ¿no? De gente que compañeros de batalla y de tiempos distintos a estos, porque es un tiempo con una cultura distinta, con situaciones diferentes, pero bueno, lo hecho está, ¿no? En el nombre del Señor. Amén. Exacto. Hermanos, es un gusto y un privilegio de poder estar en esta noche con ustedes, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 52. Dice así la palabra del Señor, dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un texto muy, muy pequeño, ¿no? Pero ¿por qué vamos a hablar de esto hoy? O sea, nosotros vivimos en una sociedad donde la sociedad busca modelos. ¿Cómo vivir? ¿Quién moldea nuestras vidas? ¿Quién es el que nos forma de alguna manera? Es la educación, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes saben que la pedagogía, en palabras lisas y llanas, es lo que el Estado quiere hacer
y formar a través de la educación. Eso es así la pedagogía, o sea, el Estado decide lo que la gente necesita ser educada y con qué conceptos, con qué valores y para qué está siendo educado. Y tenemos muchos modelos distintos. Los medios son un modelo que está forjándonos a través de el consumo. Ya no somos personas, seres humanos, somos consumidores desde la óptica del gran capital y de un montón de intereses que se mueven en el mundo. Entonces, lo que nos están diciendo, tú consume, sé un buen consumidor, y eso es lo que importa. Pero nosotros como cristianos, ¿qué modelo vamos a seguir? ¿Qué modelo? Yo me acuerdo que cuando yo era muy joven y fui al seminario, tenía 20 años, me gustaba poner unas corbatas llamativas de colores, ¿no? Entonces, y anchas. En aquella época era la época hippie, ¿no? Entonces unas corbatas todas de colores y unas solapas anchas. Entonces me acuerdo que lo primero que me dijeron en el seminario, hermano, me dice, usted se está vistiendo a la moda del mundo, no como hay que vestirse, usted es demasiado moderno. Entonces, ¿cuál era el modelo? Eran corbatas finas, solapas finas y oscuros, nada de color. Ese era el modelo. Entonces nosotros pensábamos y creíamos que ese era el modelo de que nos veíamos bien como cristianos. Qué diferente, ¿no? Ahora, vamos a profundizar un poco sobre esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro referente como modelo? Paul McCartney, que está hoy en el estadio, y los Beatles. Yo soy de esa generación, yo soy de esa generación que evidentemente influyeron y grandemente en la música, pero no solo en la música, porque a uno le puede gustar la música. A mí me gustan los Rolling Stones y me encanta, está todo bien, pero es muy distinto que yo tome el modelo de vida de ellos, que es otra cosa. Entonces, nuestro modelo como cristianos, ¿cuál es? O debería ser Jesucristo. Entonces, Jesús también fue un adolescente, fue un joven que se crió en esta tierra hace 2000 años, y también, ¿qué hizo? Dice acá la palabra, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí tenemos 4 áreas básicas de la vida del ser humano. Tenemos el área mental, la sabiduría, el área de la estatura, el área física, en gracia para con Dios, el área espiritual, y en gracia para los hombres, el área social. O sea, es la totalidad del ser humano. No somos compartimientos estancos, estamos en un todo. Fíjense hasta qué punto estamos diciendo esto, que este concepto, hace 30 años atrás, la Organización Mundial de la Salud hizo una declaración y dijo que el ser humano era un ser psicobiosocial. Pero hay otra declaración posterior que me dijeron el otro día, no la tengo todavía, pero me comentaron el otro día de que hace 15 años aproximadamente, ustedes saben que las Naciones Unidas sacan cada tanto de la Organización Mundial de la Salud también definiciones nuevas de acuerdo a los conceptos que se manejan. Y ahora le han agregado también espiritual, porque consideran que el ser humano también tiene un área espiritual. Qué importante esto, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco sobre cómo son esos modelos y algunos conceptos. En esencia, hay una parte, si ustedes vamos a tratar de imaginar y hacer un poco de imaginación. Un círculo y otro círculo pequeño dentro. Entonces, ese círculo más grande está dividido en 3 áreas, que es el área del círculo central, es el área espiritual, el área que no vemos. El círculo más grande está dividido así y así. Tenemos un área física, un área social y un área mental, que son visibles, medibles, estudiables de todas formas. O sea, el área mental la podemos estudiar, la podemos medir, la podemos analizar. El área social, por supuesto, el área física también. O sea, esa es pero lo que no podemos ver
no se manifiesta, es el área espiritual, la parte interior del ser humano. Y miren lo que dice en 1 Samuel 16:7. Dice: pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay un área que es el área que no vemos, pero ¿qué pasa? Depende de lo que nosotros pongamos dentro de la parte de esa área interna, que se va a manifestar afuera. Vamos a ver rápidamente que no vivimos la vida cristiana para nosotros, sino la vivimos para Dios. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Romanos 6:16 dice: pertenecemos al poder o autoridad a quien escogemos obedecer. Y el verso 22: ahora que Dios nos compró, no nos debemos al pecado. O sea que la parte interior, pertenecemos al poder o a la autoridad a quien escogemos obedecer. En 2 Corintios 5:18 dice: todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismos por Cristo. Reconciliar es estar en armonía con Dios, es amigarnos con Dios. La meta de todo cristiano es vivir una vida cristocéntrica. Y esto es fundamental. Y miren a qué punto. Yo solo voy a nombrar 4 puntos de así tipo telegrama, del área espiritual, porque creo que todos lo conocemos, la importancia. Solo voy a remarcar, porque depende de lo que pongamos adentro. El área espiritual, vamos a ver primero la fe, fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos razonar, porque no es un salto al vacío que estamos cometiendo o haciendo cuando nos convertimos en cristianos. Hay todo una capacidad de razonamiento que tenemos, pero hay un punto en el cual llegamos, que de ese punto en adelante, la única manera que podemos hacerlo es teniendo fe y creyendo en Dios. Entonces la fe es esencial en nuestra relación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ya lo nombré, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto está en Hebreos 11:6. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que podríamos hablar mucho de la fe. Yo pienso que horas y horas de la importancia de la fe. No podemos relacionarnos con Dios si no tenemos fe. Y Dios se agrada, se pone contento. Y yo me gusta este ejemplo, ¿no? O sea que nosotros, cuando le decimos y le enseñamos cosas a nuestros hijos distintas, y nuestros hijos nos creen lo que le estamos diciendo. Por ejemplo, le decimos: mira, hija, hijo, mira, si tú en esta ofensa que te hicieron perdonas a la persona que te ofendió, le enseñamos del perdón y le decimos: mira, el perdón produce paz, produce tranquilidad y produce la libertad en tu corazón y en tu mente cuando tú perdonas al que te ofendió. ¿Qué sucede? Nuestro hijo o nuestra hija nos puede decir: ¿te creo o no te creo? O sea, me puede creer y espero que me crea. Entonces tiene 2 caminos: o me cree y perdona y se siente libre, porque o si no, ¿qué hace? No perdona, odia y va por el otro camino, el del rencor, el de la vendetta, el de que yo te voy a pagar con la misma moneda, ¿eh? Entonces todo eso. Entonces, ¿cómo? Es lo mismo cuando nosotros tenemos fe y le creemos a Dios, lo ponemos en práctica y vemos los resultados en nuestras vidas. El segundo punto es el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso lo dijo Jesús. Mateo 22, 37 al 40. Y ahí se resume todo.
amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, en las dos relaciones, vertical, horizontal. Y podríamos hablar más, amándonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué distinto, hermanos, qué distinto es a nuestra sociedad actual. Pero tenés que ser un marciano venir a hablar de amor, de perdón. Hace poco escuchamos a nuestro ministro de Defensa hablando sobre el flaco Gil que se refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Y la verdad que hablando de perdón, dijo todavía, con sorna, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo juzgo porque no sé la intención del ministro, ¿no?, sobre su corazón cuando lo dijo. Pero lo que digo sí es que el perdón no es un concepto que le gusta a la gente de la sociedad. La gente lo que quiere es revancha, ¿tá? La gente lo que quiere es que si me hiciste esta, yo te hago otra, peor. Y ese es el espíritu del mundo, que es distinto a lo que nosotros estamos como cristianos viviendo, o por lo menos tratando de vivir, que es el amor. Ahora, predicar el amor en la sociedad que vivimos es difícil, complicado, porque la gente dice, no, mijito, ¿de qué amor me estás hablando, no? ¿De qué Dios? ¿No? Si Dios lo único que hace es meternos acá en el Uruguay y hacernos sufrir, ¿no? Entonces, es como la idea de un ser galáctico y que nos puso acá y me dice, qué lindo que están sufriendo en la tierra, ¿no? Cómo se están matando, ¿no? Y ese concepto es un concepto equivocado, porque Dios no nos puso en la tierra para eso. Dios no nos creó para ser lo que somos, nos creó para que seamos otra cosa, hijos de Dios, ¿eh? Y el problema es que mucha gente dice, no, Dios me castiga. No, este concepto tenemos que revisarlo en nuestras vidas, porque no es que Dios nos castiga. Y la gente dice, ay, si Dios existiera, no habría guerra, no habría muerte, si no pasaría esto, no pasaría lo otro, si Dios existiera. Le echamos la culpa a Dios siempre, si no es de ida es de vuelta. Pero el problema es que si uno analiza en profundidad, todos los problemas nuestros nos los creamos nosotros mismos y nos autocastigamos. Porque miren que lo que pasa es que cuando nosotros decimos, yo ignoro lo que Dios dice, yo hago la mía, entonces así te va a ir, hacé la tuya, como dicen los chiquilines ahora, hacé la tuya. Bueno, el tema es que nosotros podemos hacer la nuestra, o podemos creerle a Dios y hacer lo que Dios nos dice. Entonces producen resultados totalmente diferentes. Y yo no puedo amar al prójimo si no me amo a mí mismo. Y podríamos entrar a hablar muchísimo de todo esto, ¿no? Pero en esta noche no lo vamos a seguir. Pero una pregunta que hay es, ¿estoy creciendo en un amor sincero hacia todos los que me rodean en mi mundo personal? Cada uno tiene que responderse. ¿Estoy creciendo en amor? ¿Estoy ejercitando? ¿Cómo puedo hacerlo? Uno no puede comprar el amor. Es como cuando uno está enamorado de alguien y ese alguien no corresponde. Yo me acuerdo de mi primer amor, era la hija del pastor, y entonces era una rubia divina. ¿Y qué pasaba? Y yo estaba enloquecido, pero le demostraba de todas las maneras abiertas y habida y por haber, pero no me daba bolilla, ¿no? Entonces, y bueno, era la realidad. Entonces, el amor no lo podemos comprar, ¿eh? Tiene que ser correspondido. Podemos trabajar en eso, podemos aprender, porque ese es el punto, se aprende a amar. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? ¿Porque los hijos nacen con amor? No. Las madres aman a sus hijos cuando no. Es que es un proceso que se va aprendiendo, se va ejercitando. Y me acordaba el otro día que tuve un accidente, entonces de tránsito, estuve horas con un policía esperando todos los papeleos y todas esas cosas. Y bueno, estábamos conversando con él de todo un poco, me contó su vida, todo un montón de cosas. Bueno, la cosa es que me dice, fíjese la sociedad que estamos viviendo. Voy a un operativo, no sé en qué barrio, que estaban buscando a alguien, y entramos a un asentamiento y
una niñita así chiquitita, apenas de unos 3 años, me mira así y dice, Milico, no sé qué andas haciendo por acá. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? Porque el concepto que se está enseñando es ese. Entonces la autoridad es mala, el milico es malo. Yo no digo que no haya milicos malos, siempre hay alguien malo en todos lados, corrupto, lo que quiera, ¿va? Pero estoy hablando del concepto de autoridad, el concepto. Y si eso nos lleva a situaciones que, ¿qué puede esperar un niño de 3 años que dice, tiene esa idea? Cuando sea un adolescente, sea un mayor. Entonces, tenemos que trabajar en esa línea. Muy bien, vamos a seguir adelante con... Entonces, el otro punto es obediencia. Obediencia. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Jeremías 7:23. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Hechos 5:29 y 32 dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y 1 Juan 5:3 y 4 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecer lo que nos dice. Ahora, no solamente por interés, porque acá tenemos dos posibilidades. Yo puedo amar a Dios por interés. Entonces, ¿qué sucede? Yo amo a Dios para que me vaya bien, como dice acá, aplico literalmente, no porque lo amo, es para que me vaya bien. Entonces, cambiamos los conceptos. Entonces, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, cuando uno entiende esto, que lo mejor que me puede pasar en la vida es que yo conozca a Dios y ponga en práctica su palabra. Ese es lo mejor que me puede pasar. Lo demás es todo una ilusión, todo un gran trabajo, y es como un pez que nada contra la corriente y que trata de llegar y trata de improvisar, de ordenar su vida, de tomar sus decisiones a ciegas, con la capacidad única de sus recursos, de su entendimiento y de alguna información. Entonces, nada, y va contra la corriente, pero ¿qué pasa? Mira para el costado de la orilla y se da cuenta que está una cuadra para atrás. Y se da contra el hielo y se golpea y no avanza. Ahora, qué distinto es cuando nosotros obedecemos a Dios. Ahora, miren, hay gente que viene a la iglesia por años, conoció al Señor, hizo una decisión, se bautizó, más o menos ordenó su vida, pero está ahí, se quedó ahí. ¿Por qué? Porque en el fondo la obediencia es un factor clave, la obediencia es un síntoma de madurez. O sea, si yo escucho que tengo que hacer ciertas cosas en mi vida y no hacer otras en mi vida, y yo no pruebo a Dios y digo, bueno, a ver, ¿es verdad lo que Dios dice en la palabra? Por ejemplo, dice que no, la mentira es pecado. Porque nosotros siempre vemos otros tipos de pecados, ¿no? ¿Saben? En las iglesias generalmente nuestras va bien en la línea de todas nuestras, todo el área sexual, entonces ahí están los pecados, ¿no? Entonces, pero mentir en la sociedad que vivimos es pecado, dice la Biblia. ¿Y por qué es pecado? Alguien se preguntó una vez, ¿por qué es pecado mentir? Bueno, porque la mentira trae un montón de consecuencias horribles. Porque cuando yo engaño, miento, primero me siento horrible yo, y después tengo que volver a inventar otra para tapar la primera y tratar de justificarme. Y después, y eso lo vemos todos los días, porque ¿quién nos dice, bueno, nene, si llama a alguien, decí que no estoy cuando llaman por teléfono? Y sí, bueno, ahí está. Esa es la forma de vida de la sociedad. Es simular permanentemente y decir mentira tras mentira. El engaño es consuma para que sea feliz.
compre esto para que usted se va a sentir mejor. Y si no, es subliminal, que es peor todavía, ¿no? O sea que nos están asociando a cosas que creemos nosotros o nos hacen creer que nos van a hacer felices. Pero lo que nos va a hacer feliz realmente es reconocer a Dios en nuestra vida y dar el paso de obediencia. Yo puedo tener fe. Miren, ¿cuánta gente usted encuentra por allí que le dice, sí, yo creo en Dios? Yo creo en Dios. O en alguien superior. No, está bien. Y bueno, ¿y eso de qué le sirve? De nada. ¿Qué sirve que yo crea en Dios solamente? Nada. ¿En qué afecta mi vida? Si yo no voy a lo que Dios dice que en su palabra, cómo yo debo de vivir, y qué tengo que practicar y qué no tengo que practicar, no me sirve de nada. Es a veces religión pura. O sea, ¿qué es religión? Hay gente que piensa, bueno, yo voy a la iglesia una vez a la semana. Entonces, voy a la semana o 2 veces a la semana. Vengo a la iglesia, estoy acá, canto, bueno, y después voy y hago la mía afuera. Entonces son cosas distintas, son áreas diferentes. Entonces en la iglesia soy así y después afuera soy otra cosa. Entonces yo hago la mía y vivo como quiero. Eso es religión. Y eso no nos hace bien en nada, no nos cambia. Simplemente tapamos nuestra conciencia y vio cuando le dicen a uno, sí, porque bueno, Dios existe, algún día se acordará de mí. Yo qué sé, esas cosas, tantas cosas que se dicen. Pero ¿qué dice? Dios nos ama, nos creó, mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz, pagó por nuestros pecados y quiere no solamente eso, quiere que maduremos, que crezcamos, ¿y cómo lo hacemos? Obedeciendo. Y es como nuestros hijos. Si yo le digo a mi hijo, mira, te enseñé esto y te va a pasar lo siguiente. Hijo y muy chiquito, ¿no? Entonces, mira, la cocina está prendida y la caldera está ahí, está hirviendo, está caliente. ¿Sabes? Caliente, no se toca. Entonces el nene, sí, papá, sí, bien, pero no cree lo que le dije. Le va, bueno, entonces, ay, papá, y bueno, se quemó. Bueno, así es nuestra vida, muchas veces. Si nosotros no le creemos a Dios y no damos pasos de obediencia, no sirve de nada. Son simplemente teorías. ¿Y qué es lo contrario? Es práctica. Vivir lo que decimos. Ser. No es parecer. Entonces, ¿qué pasa? Vivimos en el mundo de lo que es parecer, es ostentar. Vivimos en la sociedad posmoderna. Ustedes saben que una de las características de la sociedad posmoderna es aparentar y satisfacernos a nosotros mismos en todos los aspectos, a satisfacer nuestros sentidos, comprar, poder ejercitar nuestro físico, vernos bien. Alfredo decía que me acordaba de mí con barba, es cierto. Mi esposa no me conoció cuando nos casamos, yo tenía barba y hace pocos años, 2 años que me saqué la barba. Pero es verme más joven. Esta es la manía de la sociedad que tenemos. Maquillarnos, arreglarnos, todo el culto a lo joven. Lo joven parecería que fuera lo único que es valedero, ¿no? Entonces, simular permanentemente, el mundo de la simulación, de aparentar, yo tengo tanto, entonces por lo que tengo valgo, no por lo que soy. Entonces, es un concepto distinto. Soy cristiano. No parezco cristiano, soy cristiano. Ese es el punto, la esencia. Entonces yo vivo el cristianismo todos los días. No es que milito, como en un partido político, milito en el club, en el comité de base, milito a veces. Y si no me gusta, cambio el voto y voy a militar a lo demás. Yo tengo un conocido que va a 3 clubes distintos, ¿no? Porque obtiene cosas de 3 lugares diferentes. Y usted sabe que el gran capital, cuando hace entregas de dinero, los comerciantes, los grandes empresarios, las empresas dan dinero a los 3 partidos políticos, y si hubiera 4 también le da a los 4 y 5, no importa, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Es necesario, ¿tá? Parecer, no ser, ¿tá? Entonces hay todo un mundo de la simulación. Entonces nosotros como cristianos no simulamos, o por lo menos tratemos de no simular. Ser, este es el punto, obedecer, amén.
Muy bien, ¿estoy creciendo en la obediencia a los mandamientos de Dios para mi vida revelados en su palabra? Pregunta. ¿Estoy creciendo en la obediencia a los mandamientos de Dios para mi vida revelados en su palabra? Que así sea, amén. El cuarto punto es oración. Qué bárbaro esto. Miren, 1 Juan 5, 14 y 15 dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén, Él nos oye. Lo hemos estado orando hace un rato. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mateo 5:44: orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y podríamos dar otros ejemplos, pero la oración es una pieza. Habría toda una semana para hablar de la oración, pero vamos a hablar poquito. La oración es una herramienta magnífica, extraordinaria, que no la usamos adecuadamente a veces, o poco la usamos. Ustedes imagínense, el otro día hablábamos con Paula y decíamos cuánto la tecnología cambió en los últimos 20 años en Uruguay. Yo me acuerdo que antes, para ir a hacer una llamada telefónica, los más jóvenes, no sé si se acuerdan de esto, pero era una fichita con un teléfono así, ¿no? Entonces, y por ahí había alguno y uno buscaba y pedía a alguien, por favor, necesito un teléfono. ¿Cómo cambió? En este momento tenemos la tecnología al alcance, un celular, que es una cosa extraordinaria. Era impensable 20 años atrás. Eran unas maquinonas así. Y ahora, ¿cómo es de distinto? El email, yo qué sé cuánta cosa podemos decir, y todo lo que podemos ver a través de la tecnología, internet. Pero qué magnífica tecnología adelantada es la oración. Yo me comunico sin palabras, me comunico con la mente, hablo con Dios todo el tiempo. Y saben, cuando yo era joven, he ido al seminario, me acuerdo que, a mí me gustaba. Ahora me pasa al revés, ahora me despierto a las 4 de la mañana, con 4 horas, 5 ya, después no quiero dormir más, ¿no? Antes me gustaba dormir 9 horas, 8 horas, por lo menos, ¿no? A veces 12. Entonces me encantaba dormir cuando era joven, bien joven. Y cuando fui al seminario, claro, teníamos oración todas las mañanas. Y el viernes teníamos ayuno, o sea, no era medio de ayunar, no desayunábamos y orábamos el viernes. Entonces era una tortura, decir, tenemos que ir a orar, decía yo, ¿no? Y bueno, esa era la visión de alguien de 19 años, 20, no me acuerdo cuándo tenía, ¿no? Inmaduro, que no sabía lo que era la herramienta de oración, Ahora, cuando voy en el auto manejando y estoy hablando con el Señor, estoy diciéndole: Señor esto, Señor lo otro, ¿te acuerdas de esto? Y qué magnífica que es tener la comunicación con nuestro Dios directa, sin intermediarios, Qué fabuloso. No necesitamos que el pastor venga y ore especialmente por nosotros. Claro que el pastor es necesario, pero no es que tenga una bendición especial, Mucha gente va y dice: bueno, yo voy allá y toco porque, ¿ves? Estamos en la época de la cultura posmoderna. Nos gusta tocar, descargarnos, todas esas cosas, ¿no? Y queridos, no necesitamos esas cosas. Nosotros nos comunicamos directamente con nuestro Dios a través de la oración. Y qué magnífico que es esto, ¿no? Y podríamos hablar mucho más, pero quiero repetir 2 cosas. Conforme a su voluntad. O sea, nosotros a veces queremos, a través de la oración, tenemos, como los seres humanos, siempre convertimos todo lo bueno en malo o más o menos malo. Entonces, ¿qué? Pervertimos las cosas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la idea? Que Dios es un sirviente cósmico que le gritamos de vez en cuando y le decimos lo que tiene que hacer y cumplir nuestros deseos. Yo te pido, Señor, que me des una esposa, pero que sea esta. ¿Ves? Y yo manipulo a Dios y digo: yo quiero esta, pero no que me des una esposa o un esposo de acuerdo a tu voluntad, Señor, que es distinto. Entonces a veces queremos manipular a Dios a través de la oración y le decimos que haga lo que nosotros queremos hacer. Y ustedes saben a tal punto esto que a veces estamos, si escuchamos a veces nuestras oraciones, yo creo que ustedes presten atención, ¿no? ¿Cómo oramos?
tenemos la ventaja de la relación personal con Dios. Esto es magnífico, pero también tenemos que tener un cierto respeto, porque no es que le decimos, tenemos confianza con Dios, Dios nos ama a tal punto que mandó a su Hijo a la cruz y tiene misericordia, tiene bondad, quiere lo mejor para nosotros. Pero también a veces cuando oramos, a ver, ¿cómo oramos? ¿Qué le decimos? Dios, hace esto, yo te pido esto y esto. Entonces, y no nos olvidamos de que tenemos que decirle si es tu voluntad. Y a veces la voluntad de Él no nos gusta o no la entendemos. Y a veces la voluntad de Dios necesitamos años para entenderla. Y a veces nunca, posiblemente algunas no la vamos a entender nunca. Pero este es un concepto importante, que la tengamos presente. Y bueno, y lo otro de orar por los que nos ultrajan y nos maldicen y nos persiguen, esa es difícil, ¿verdad? Esa es muy difícil, muy difícil. Y yo se lo digo por experiencia personal, no es fácil. Pero tratemos. Porque una de las cosas más grandes que hay, que hemos leído ahí, dice para que confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y ¿saben una cosa? Sanados no solamente físicamente, sanados del coco, sanados de la cabeza, de nuestros problemas, de nuestros complejos, de nuestros rencores, de lo que vos me hiciste hace 30. Yo he escuchado gente, porque el otro día fui a ver a una hermana, dice, la hermana no venía a ninguna iglesia, iba, y un día me enteré que vivía cerca de la iglesia, fuimos a visitarla, y la hermana dice que estuvo una vez en una reunión y que alguien le dijo algo, y le digo, hermana, ¿pero qué época me está hablando? Era 35 años atrás, y estaba prendida con eso que alguien le dijo 35 años atrás. Entonces, yo descubrí por mi propia experiencia que es mejor perdonar. ¿Por qué? Porque yo me libero. Porque si no, el que yo no perdono dicta mi agenda, dicta mi vida y me dice y está todos los días apareciéndose en mi cabeza y me está diciendo, ¿viste? Todavía estoy acá. Ese es el problema. Y por eso necesitamos perdonar y librarnos de las cosas. ¿Que cuesta? Cuesta, mucho cuesta, pero es posible. Y es lo mejor. Porque si fuimos abusados, si fuimos ultrajados, si fuimos engañados, si fuimos... Yo que sé cuántas cosas nos hicieron en la vida, a todos, porque a todos nos hicieron en algún momento algo. Entonces lo mejor que podemos hacer es librarnos de eso. Y a través de la confesión, dice, somos sanados. Los evangélicos, cristianos evangélicos, no tenemos la confesión como tiene la iglesia romana, ¿no es así? No tenemos que ir a confesarnos, nos confesamos directamente con Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fabuloso que es esto! Nos libramos directamente con Él. No necesitamos contarle a alguien todos nuestros cuitas. A veces es necesario y bueno hacerlo con alguna autoridad, pero eso es la libertad que tenemos. Amén. Y estoy llevando una vida de oración significativa, adorando a Dios e intercediendo por otros y por mí. No nos perdamos esta herramienta, no nos perdamos. Muy bien, vamos a, después de estas son el área espiritual. Podríamos poner otras cosas. Pusimos fe, pusimos obediencia, pusimos oración y pusimos amor. Entonces podemos haber puesto palabra de Dios, podemos haber puesto la Biblia, podemos haber puesto otras cosas ahí, pero pusimos estos puntos, 4 puntos nada más, en el área espiritual. Pero no vamos a hablar de todas las áreas. Hoy voy a hablar de un área más solamente, que es el área social, y que vamos a leer en Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hacemos? Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y saben que la dimensión social incluye a todas las personas del mundo, algunas de las que vamos a conocer, otras que nunca vamos a conocer, en el liceo, en la escuela, en el trabajo, en el barrio. Esas son nuestras relaciones, que son inmensas. Si uno piensa todas las horas y todas las personas que uno conoce y se relaciona a través de la vida, o sea, son todo un mundo,
Ahora, ¿qué pasa? Acá en nuestras iglesias, por bastantes años, había un concepto que decía que no es nuestro, eso venía del tiempo de la iglesia bien atrás, de la idea de que teníamos que apartarnos del mundo, ¿no es así? Entonces, para no contaminarnos. Entonces, ¿qué pasaba? Se hicieron conventos, gente que se escondía allí, se metía adentro y decía, bueno, yo me aparto del mundo, estoy atrás del muro, y lo demás que siga su curso. Yo me quedo acá y contemplo a Dios, oro a Dios, está todo bien. Pero ¿qué pasa? Si nosotros en la sociedad que vivimos le decimos a la gente, no, dice, ustedes tengan amigos solamente cristianos, júntense con cristianos solamente, está todo bien. Pero vamos a ver esto. ¿Cuántas horas pasamos con cristianos nosotros? Una vez a la semana, 2 veces a la semana, 2, 3 horas y punto, ¿no es así? Y el resto de los 6 días, ¿dónde estamos? En el mundo, en la sociedad. Y estamos interactuando con todos los que creen y piensan distinto a nosotros. ¡Qué desafío! Entonces, dice, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacemos para la gloria de Dios. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos aislarnos. Tenemos que estar allí, en la sociedad, en el mundo. Y no es que tenemos que hacer algo especial. ¿Sí? Vamos a estudiar, estamos en el liceo. Estamos en la escuela, estamos con la vecina, estamos con el vecino, estamos en el trabajo, estamos estudiando, estamos con gente todo el día. Y ahí tenemos nuestro deber, es estar siendo sal y luz en la sociedad que nos toca vivir. Entonces, vamos a ver nuestras asociaciones y testimonio. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Voy a leer de nuevo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está en nosotros, o sea, Cristo, que el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, el mal, Satanás, con todos sus huestes. Y Primera de Pedro 3:15 dice así: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué está diciendo acá el apóstol? Está diciendo que debemos de ser testigos y presentar razón de nuestra esperanza, explicar a la gente. No es que yo soy cristiano porque soy cristiano. Sí, bueno, yo soy bautista, voy a la iglesia tal o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué es cristiano usted? ¿Por qué? Y ahí está el tema. Entonces, dar razón de nuestra fe en cada circunstancia, estar preparados. Pero volvemos a la integridad, volvemos al ser y no parecer, porque eso es esencial. Y se ha hablado hoy de malos testimonios, queridos. Si hablamos de malos testimonios, ¿cuánta gente se ha perdido por causa de los malos testimonios? De parecer y no ser, justamente. Entonces, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de esperanza. Mansedumbre, tranquilidad y reverencia. O sea, no con un orgullo, yo soy cristiano y ustedes los pecadores y los que están en el mundo. No. Con mansedumbre, no como que las sabemos todas. No porque somos unos grandes héroes y somos unos superhombres o supermujeres. No somos ni superhombres ni supermujeres. Somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y nada más. Pero claro, tratamos de vivir una vida distinta y estamos todos los días luchando con eso. Con mansedumbre. Claro, a veces la gente no nos escucha. ¿Por qué? Porque les hablamos como superiores. Les estamos hablando como que los estamos juzgando y decimos, porque porque usted vive así, porque usted vive así, porque usted... Querido, con ese espíritu es muy difícil poder comunicar y dar razón de nuestra fe. Pero es natural. La gente, si nosotros somos
esencialmente cristianos. La gente nos va a preguntar. No necesitamos ni siquiera decirles. Nos va a preguntar, usted es diferente. ¿Por qué actúa así? ¿Por qué usted no critica y no participa diciendo que el patrón es un explotador, un delincuente y todo lo demás, y después le dice a los compañeros que es así el patrón, y después le dice al patrón no, porque mirá, aquel es no cumple el horario, y aquel es un te roba y lo demás? Ese es el espíritu que hay allá, es competir, tirar para el costado, meter el codo y si puede trancar y matarlo, ¿no? Esa es la idea de la sociedad que vivimos. Entonces, ¿usted por qué no actúa de esa manera? ¿Por qué usted no se roba nada? Me acuerdo que tenía un amigo de mi hermano más grande, dice, el tipo trabajaba en el aeropuerto y todos los días y en la vieja onda. Entonces siempre traía algo a la casa. Entonces yo le digo, che, ¿por qué te robás siempre las cosas? Se robaba todo lo que podía encontrar, se robaba. ¿Y por qué te robás esto? Y bueno, dice, antes que se lo lleve otro, me lo llevo yo, me dice. Entonces, mis queridos, entonces esa es la mentalidad. Entonces usted es distinto, usted no roba. ¿Por qué? Dice. Y Pablo dice, no roben, sean honestos. Entonces, y parecería algo tan natural, pero la realidad es otra. Entonces, miren, yo tengo una vecina que se había mudado, es nueva en el barrio, ya se vive a 30 y pico de años en el barrio. Entonces, se había vendido la casa, vinieron los nuevos vecinos. Entonces, un día me llevaba a Tatiana a la parada del ómnibus para ir al colegio y me encuentro a la vecina. Y entonces está ahí, viene, me dice, sí, no sé qué, salió el tema del ómnibus. Le digo, ¿usted quién es? ¿Usted está al frente, la nueva vecina? Sí, yo soy el de acá. Le digo, bueno, mucho gusto, no sé qué. ¿Usted qué se dedica? Soy maestra, no sé qué. Estuvimos hablando. Entonces ahí hicimos una relación. Y un día la invitamos cuando se hizo el programa de Mi Esperanza en la casa para ver el video. Entonces la invitamos ahí a su esposo. Entonces fue muy revelador lo que nos dijo. Porque me dice, sí, dice, pero ¿ustedes cómo hacen? Porque ustedes tienen los hijos obedientes, el hijo corta el pasto, no se gritan. Y yo dije, pero ¿cómo sabe todo eso de nosotros? ¿No? Nos miran más de lo que nosotros pensamos, nos están observando todo el tiempo y saben lo que vivimos, más que lo que ni siquiera imaginamos, ¿no? Entonces, la gente nos mira, entonces no podemos decir una cosa y ser otra, ¿no? Entonces yo mato a palos a mi mujer, pero después digo, no, hay que ser muy obediente, muy correcto, ciudadano correcto, pero la mato a palos. Entonces, ¿por qué le pega a su esposa? Y porque bueno, no me hace caso, ¿no? Y bueno, mi querido, esto lo escuchamos tantas veces, ¿no? Y esto no es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, vamos a participar en nuestra asociación y testimonios de diferentes grupos de personas. Y tenemos que determinar cuál será nuestra relación con ellos. ¿Los podremos influenciar o ellos nos van a influenciar a nosotros? Y saben que, como decía antes, el hecho de decir, bueno, no vayamos al mundo, no nos juntemos, hagamos nuestra defensa, no es lo correcto. Lo que tenemos que hacer, dice Jesús dijo mismo, Padre, en la oración del capítulo 17 de Juan, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. Los guardes. Entonces quiere decir que tenemos que estar en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué estamos acá? ¿Para existir? No, estamos para ser sal y luz. ¿Qué significa sal y luz? Significa darle sabor a la vida, darle gusto, preservarla de la putrefacción y la corrupción. La sal es otro de los atributos que tiene. ¿Y la luz qué es? La luz es la que revela las tinieblas. Cuando viene la luz se van las tinieblas, solas se van. No es que uno tiene que esperar algo, viene la luz y se van las tinieblas. Y la iglesia de Jesucristo está para esto del mundo, y cada uno de nosotros está para esto. Entonces, influenciar a la sociedad que vivimos, o nos van a influenciar a nosotros, esa es la pregunta del millón. Claro, no es fácil. Yo me acuerdo que en mi juventud, yo soy creyente de tercera generación. Entonces,
me crié en una familia cristiana, mis abuelos eran cristianos, y claro, yo cuando era adolescente también tenía mis cositas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era la idea? Yo no conocía el mundo, o sea, lo que yo quería saber era cómo era allá. Entonces, me encantaba. ¿Y cuáles eran nuestros tropiezos? Y bueno, fumarte algún pucho de vez en cuando, ¿no? Y algún cigarrito, y algún bailecito por ahí, ver algo cómo era, qué era, porque el mundo era distinto. Nosotros vivíamos otra realidad, ¿sí? Entonces, las tentaciones existen y están ahí, pero tenemos que tener cuidado en un punto. Nosotros debemos de influenciar a los que están allá y no que a nosotros nos influencien. Claro que si uno ya sabe que tiene ciertas características de debilidad en nuestro carácter, y la presión del grupo es tremenda, es tremenda la presión del grupo, no es chiste, cuando te dicen, che, sos el gil que vas a la iglesia, ¿no? Mirá el curita o el pastorcito o lo que sea, y entonces se burlan de nosotros. Y vos vos no andás con mujeres, sos virgen, y ahí entran a darnos. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que la presión del grupo es tremenda, pero nosotros tenemos la posibilidad del auxilio de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, y sobre todo los conceptos. Claro, si yo no estoy muy seguro y no creo mucho, creo un poco, entonces ahí las tengo con alfiler los conceptos, pues yo los conceptos los tengo claros, yo voy a responder por qué no mantengo relaciones sexuales con mi novia o con la que me gusta, o por qué trato de no hacerlo, y lo tengo claro, lo tengo claro. No es porque me dice papá y mamá que no lo haga, porque yo sé y lo entendí que la Biblia dice que el sexo se utiliza dentro del matrimonio y se practica dentro del matrimonio. ¿Porque a Dios se le antojó? No, porque es lo mejor, porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces, claro, tenemos tentaciones. Yo tenía tentaciones y las sigo teniendo. Ven que los viejos también tenemos tentaciones, Ahora, es que hay que tenerlo claro esto, porque no es monopolio de la gente joven. Yo pongo ustedes los jóvenes, mi querido, los jóvenes, pobres jóvenes, con todas las presiones que tienen, son totalmente distintas a las que teníamos nosotros, y hay que entenderlo. Pero es válido la Biblia, Miren que las presiones y los pecados son siempre los mismos, no cambiaron. Las presiones pueden ser más graves. Por eso, si yo estoy con la barra y yo sé que cuando me voy al baile y me voy a pasar con el alcohol, si yo ya sé que va a pasar eso, no voy a ir ahí. Y si yo no me puedo dominar y me tomo una cerveza, y después no puedo parar y sigo la segunda y la tercera, y después cuando me desperté al otro día de mañana no sé con quién estuve, con quién me acosté, ni quién se acostó conmigo, entonces evidentemente yo no puedo estar en ese ambiente, porque yo sé muy bien en qué voy a terminar. ¿Me entienden? ¿Me siguen en lo que digo? Entonces, no voy porque sé que no puedo. El día que pueda, iré. Y llegaré al primer vaso de cerveza y diré, bueno, hasta aquí llegué, punto, paré, punto. No sigo. En mi generación no se consumía pasta base, ¿no? y cocaína era muy escasa. Lo que se consumía era marihuana. Yo soy de la generación de la marihuana, Entonces, siempre estaba la tentación por ahí, o el cigarro común y corriente. Y yo me acuerdo que yo tenía cada discusiones porque no me gustaba que en la iglesia se predicara en contra del cigarro, y ahora me doy cuenta qué adelantados que éramos. ¿Por qué? Fíjese que ahora no necesitamos predicar del púlpito en contra del cigarro. La sociedad entera sabe que el cigarro es malo. Es un decreto de gobierno. Entonces, sabemos muy bien lo dañino que puede ser. Entonces, la iglesia fue precursora, adelantada en la visión y la fundamentación, el por qué. ¿Por qué decían hace 30 años la iglesia que el cigarro era malo? ¿Por qué decía eso? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y no tenemos el derecho de destruirlo consumiendo alguna de esas sustancias. Y digo el cigarro como puede decir otras cosas, la comida, yo que sé cuántas cosas podríamos decir. Muy bien, vamos a seguir adelante y vamos al punto de nuestras actividades. 1 Corintios 10:30. Dice así la palabra de Dios: y si yo
con agradecimiento participo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Y también vamos a leer Romanos 14:15. Dice la palabra de Dios: pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Acá Pablo está hablando en dos lugares, a dos iglesias distintas, sobre el mismo punto. O sea, está diciendo que tengamos cuidado para no escandalizar a alguien y ser tropiezo por causa de la comida o la bebida. Podríamos poner tantas cosas sobre esto, ¿no? Por lo general, en nuestras actividades no es difícil escoger lo que es malo entre lo malo y lo bueno. Esto lo tenemos claro. Lo difícil es escoger entre lo bueno y lo mejor. Entonces, tenemos que entender este concepto. Lo malo y lo bueno ya sabemos, es fácil, ¿va? Matar, mentir, robar, yo qué sé, eso lo tenemos hasta en la ley del país. Pero entre lo que es bueno y lo mejor es más difícil. Entonces, no olvidemos estos puntos. Tengamos en cuenta a nuestros hermanos, las personas que nos rodean, el testimonio. Y esto vuelvo a repetirlo, el testimonio. Porque dice, pero usted es de la iglesia y hace esto. Yo cada vez que me dice, usted, hermano, es de la mismo grupo que Ay, cuando empieza así, yo aprieto los puños y digo, ¿qué dirá ahora, no? Porque es terrible esto, ¿no? Entonces, hemos escuchado tantas cosas por años y hemos visto, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, seamos en nuestras actividades cuidadosos. No nos metamos en la boca del lobo. Y vuelvo a repetir esto, no nos metamos en la boca del lobo, porque sabemos que las compañías, las actividades nos van llevando de a poco a ciertas costumbres, a ciertos lugares, y después es muy difícil el retorno, ¿no? Entonces, y se mancha el nombre de Cristo, nos perdemos la oportunidad, porque después perdemos la autoridad. Porque ¿cuál es la autoridad que tenemos para hablar de Cristo? Es si somos creíbles. Si somos creíbles. Ahora, si yo digo una cosa, pero hago otra, dejo de ser creíble. Entonces, pierdo la autoridad de poder decir y compartir de Cristo. Y a veces es mejor no abrir la boca cuando no estamos seguros y no estamos viviendo en forma de acuerdo a la palabra de Dios. Mejor boca cerrada, porque es peor cuando hablamos y todavía encima mentimos y decimos lo que no somos. Es mejor callado hasta que superemos nuestros problemas. Amén. Bueno, dice, y he eliminado de mis actividades todo aquello que puede estorbar mi crecimiento espiritual, mi comunión con Dios o mi testimonio ante los demás. Pregunta. Nuestras habilidades. En tercer lugar, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos tenemos por lo menos un talento en nuestra vida, un don. Entrega y dedica tus habilidades para el Señor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Miren, podemos hacer cantidad de cosas. Hay necesidades de todo tipo, en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay personas que no pueden movilizarse, que tienen dificultades, que necesitan hacer... tenemos una hermana en la iglesia que tiene un problema en la pierna, no puede moverse, y bueno, hay que ir a buscarla para que venga al culto. Lo hacemos. Pero la hermana también necesita que cuando va a cobrar su jubilación, alguien la lleve hasta el lugar donde cobrar. Necesita cuando va al médico. O sea, todos podemos hacer eso, hacerle los mandados a alguien, a algún vecino que no puede movilizarse, que tiene mucha edad, servir. Tenemos todas las posibilidades. Si tocamos música, si cantamos, qué extraordinario cantar para el Señor y usar nuestros dones y nuestras habilidades para el Señor y mostrar a través de nuestras habilidades a los demás lo que somos. Podemos tocar el piano, podemos sacar buenas notas, ser ejemplo
en nuestra profesión, en nuestro trabajo, hacerlo como para el Señor. Qué distinto es al concepto que hay en esta sociedad. Yo voy, marco tarjeta y hago todo lo que puedo, lo mejor dicho, hago lo menos que puedo y hago que parezco que hago, parezco que trabajo, ¿no? Entonces es para quedar bien con el jefe, con el patrón, y trato de zafarlo, pero qué distinto a lo de trabajar como para el Señor, hacerlo para el Señor. También y por el patrón se enriquece con, y bueno, querido, el patrón te paga el sueldo, ¿eh? Gracias a Dios que tenés trabajo. Entonces hay conceptos que son totalmente equivocados. La Biblia dice, trabajemos como no para el ojo de sino para el Señor que nos ve en todos lados, y usemos nuestras habilidades para la gloria de Dios. Recuerden que Dios nos creó con un plan eterno. Lo que tienes, Él desea usarlo en ese plan eterno. ¿Cuántas posibilidades? Yo escuchaba cuando llegamos el testimonio del hermano que conoció al Señor en la cárcel. ¿Cuál posibilidad? Ni siquiera imaginamos todas las posibilidades que el Señor tiene para usted. Todas las posibilidades de poder compartir la palabra. ¿Con cuánta gente? ¿Y qué lugar que yo lo único que puedo hacer es dar un testimonio de mi vida? Pero no llego a eso, no es lo mío. O sea, no puedo. Pero usted, hermano, allí es una cosa impresionante. Y así cada uno en los lugares que nos toca poner, nos toca vivir. Cada uno. Porque pasó por una experiencia distinta. Vivencias diferentes. El Señor nos saca y nos da dones y talentos para utilizar, experiencia, vida. Y eso es extraordinario. Y en ese plan eterno tenemos que estar presentes y no perdernos, porque podemos por desidia, por comodidad, por el que dirán, entonces hacerla fácil, ¿tá? Yo sé que hay cosas dolorosas y que a veces cuestan, da trabajo, todo cuesta y da trabajo y esfuerzo, pero utilizar nuestras habilidades para el Señor. Estoy tratando de descubrir mis talentos y desarrollarlos para uso y gloria de Dios, pregunto. Muy bien, y el último punto es nuestras acciones. Primera de Samuel 2:3 dice: no multipliquéis las palabras de orgullo y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones. Nuestras acciones. Qué tremendo, ¿no? Las metas no se alcanzan con tan solo hablar o pensar en ellas. Yo cuando tengo una idea, un proyecto, no alcanza con imaginármelo, está bueno pensarlo, planificarlo, pero tengo que llegar, después de planificar hay que ejecutar el plan, ejecutarlo. Y yo escuchaba a Alfredo cuando hablaba de su hermano en Guichón. Él tiene la idea, tiene el plan. Ahora va a ejecutar y va a ir hasta allá, va a viajar 300 y pico kilómetros y se va a sentar allá con él, pero tiene que hacerlo. Puede pensarlo, a veces pensamos años en una cosa y decimos, tengo que ver a fulano, tengo que ver a sultano, y pasan, tengo que invitar a alguien que no invito tanto tiempo y me gustaría tener, y pasa porque vivimos en la vorágine de la sociedad que vivimos, que nunca nos alcanza el tiempo. Entonces nuestras acciones, ejecutar un plan, pero tenerlo en acción. Aún cuando pensamos en las promesas que le hacemos a Dios, no solamente en función de nuestras acciones entre nosotros. A veces decimos a Dios, mira, Señor, si tú me concedes esto, un trabajo, o la novia que quiero, o el novio que quiero, yo voy a dejar de hacer esto y esto que sabes que no te agrada. Entonces pasa el tiempo y nos dieron la novia, nos llegó esto, pero nosotros no lo dejamos, no lo dejamos. Y seguimos. Pero sabemos que le prometimos al Señor que íbamos a dejar de vivir de una determinada manera, pero seguimos. Entonces es tiempo de decir, bueno,
frenemos. No hagamos promesas a Dios así nomás. Reclaman, las promesas que le damos al Señor reclaman metas en la línea de acción, con voluntad, arriesgando, sudando, trabajando. Filipenses 2:3 dice: Dios produce el querer como el hacer. Tu obediencia en una voluntad dispuesta para actuar como Dios te ordena será la clave. Porque ahí está el tema. El tema está, si yo planifico, le prometo a Dios, tomo las promesas y digo qué lindo esto, qué precioso, pero no obedezco, no lo pongo en práctica, me quedo en la mitad del camino, me quedo en la orilla, es como llego ahí y no gané, la quedo ahí en la puerta, ¿no? Entonces tenemos que obedecer, y cuando obedecemos probamos a Dios, y nos damos cuenta que Dios contesta y que es una realidad. Y saben, vuelvo a lo mismo, sin fe es imposible agradar a Dios, lo que dijimos al principio, y esto es esencial de creerle a Dios, esencial, porque en la medida que nosotros obedecemos, maduramos. Entonces cuando mi nene tocó la caldera con agua caliente y se quemó, aprendió, dijo, papá tenía razón, mamá también me había dicho esto, y ahí ya maduró, ya no va a volver a meter la mano en la estufa o en la caldera, porque ya probó eso, y ahora obedece. No necesitamos estar diciéndole, nene, no toques esto, no toques siempre, no, ya aprendió, ahora obedece por voluntad propia, y sabe que tocar la caldera significa quemarme, meter la mano en la estufa, peor. Entonces son cosas esenciales en nuestra vida. Y entonces cuando nosotros le creemos a Dios, lo ponemos en práctica, lo probamos, vemos los resultados. Y concluyendo, tenemos, ¿acuerdan el círculo pequeño, que era la parte espiritual, no visible? El círculo más grande, área mental, área física y área social. Hoy hablamos del área social. Pero ¿qué pasa? Depende de lo que nosotros pongamos en el área espiritual, lo que haya adentro es lo que se va a manifestar en las otras áreas. Si yo pongo egoísmo, lo único que me importa soy yo y mi bien, mi interés, se va a manifestar en el área física, en el área social, en el área mental. Si yo soy un consumidor de alguna sustancia, y no me la quiero agarrar con solamente los consumidores de las sustancias prohibidas. El alcohol es una droga social, aceptada, pero doy el ejemplo del alcohol. Yo tengo familiar que fue alcohólico y se manifestaba en toda su vida. El alcohol era lo más importante, ¿no? Vivía para eso, ¿no? No importa si llovía, con el bastón salía bajo el agua en invierno, iba al almacén a buscar su latita de vino, ¿tá? No iba a la mutualista para hacerse ver una enfermedad, pero iba a buscar su vino. Mis queridos, lo que está dentro de nosotros, eso manda y se ve afuera. Entonces, podemos poner cuántas cosas adentro. Si somos ocultistas, si adoramos dioses paganos, ¿se va a ver en nuestra vida? Claro que se va a ver en cada una de las áreas. Si somos adictos a cualquiera de las adicciones, habidas y por haber, sexo, alcohol, drogas, lo que sea, siempre se van a manifestar, porque eso va a manejar nuestra vida y se va a ver. Si en nuestra vida está el Señor Jesús, Dios manifestado en el Señor Jesucristo, en nuestra vida, en el interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿se va a manifestar? Se tiene que manifestar, ¿no es así? Amén. Se tiene que manifestar. Y entonces vamos a ser equilibrados. Y miren, la vida, el ejemplo de Cristo, hace unos años se hizo un estudio sobre la vida y la mente de Cristo. Y ustedes saben que se puede hacer un análisis a través de la forma en que vivió un individuo, lo que logró, lo que dejó en el mundo como legado. Se puede a través de esos estudios saber qué tipo de mente tenía y qué tipo de persona era.
y analizaron la mente de Cristo, y era la mente más perfecta y equilibrada, y su vida es más equilibrada que nunca ningún ser humano ha tenido. Ese es nuestro ejemplo, ese es nuestro modelo que estamos hablando desde el principio. Que el Señor nos ayude a tenerlo en cuenta en nuestra vida y a ponerlo en práctica en estas cosas tan concretas. Y yo los invito que tomen decisiones, que tengan el valor, el coraje de decir, bueno, yo con esto he luchado, he lidiado y sigo lidiando, y bueno, capaz vas a seguir lidiando toda tu vida, pero que tú pongas la decisión en tu vida. Dios no puede obligarte a hacer nada. Él tiene tanta delicadeza, tanta ética, que nos creó con la capacidad de decir no quiero, no me gusta, no quiero, chao. Pero bueno, tenemos esa libertad, pero tengamos la valentía, la fuerza de voluntad para decir, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero dejar esto que estoy practicando, que no me sirve, que sé, soy consciente que me daña, quiero dejar de vivir de esta manera, quiero dejar de tener violencia con mi mujer, quiero dejar de tener violencia con mis hijos, quiero dejar de hacer algo negativo que sé que me está perjudicando. Yo te invito que lo hagas en el nombre de Jesús y tomes esa decisión y vayas hacia adelante. Dios te va a bendecir, vas a ver los resultados. Y si sos cristiano y estás luchando con algún problema en tu vida, bueno, créele a Dios, confía más en Él, da un paso de fe, aumenta la fe, practica, prueba a Dios y vas a ver los resultados, y Dios te va a ayudar a dejar, a madurar, a levantarte como cristiano, no verte derrotado, no verte cansino, sino vigoroso, activo, siendo sal y luz. Y acuérdense de esto: Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, no viditas, no caricaturas de vida, vida en abundancia. Depende de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús. Tú conoces cada corazón, cada mente, cada necesidad, Señor, cada conflicto. Padre, yo te pido que tú estés obrando en la vida de mis hermanos, de los amigos que nos puedan estar escuchando, viendo. Que tú toques sus vidas, sus corazones, para que den pasos de fe, de cambio, de transformación, de confesión. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar, porque tú eres nuestro Dios, no nos defraudas, quieres lo mejor para nosotros, quieres la abundancia para nuestras vidas. Señor, yo te agradezco por tu palabra, porque a través de ella podemos entenderte, podemos conocerte, podemos entendernos a nosotros mismos y ver lo que somos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Obra en cada necesidad, en cada realidad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Creo que la palabra ha hablado a nuestro corazón, la palabra de Dios siempre trabaja en nuestras vidas, y qué bueno que podamos pensar en ella, que no solo seamos oidores, sino que también podamos que esa palabra se internaliza en nuestro corazón, que podamos dejar que ella penetre en lo profundo y que se pueda ver esa área espiritual que dejamos adentro de nuestra área espiritual, para que otros, no precisamos después hablar, porque se refleja en lo espiritual, se refleja en las otras áreas. Y yo te invito a que en oración, con una capacidad de reflexión, podamos cantar este coro que dice: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar
Dejar de decir yo quiero hacer la mía, como decía el pastor. Menguar para que crezcas tú y cada día, Señor, ser más como tú. Y no hay otra de decir, bajar la defensa, cambiar, ¿no? Poner otro cambio, marcha atrás con el Señor, no como decía el hermano, ni como dice papá, ni mamá, ni el tío, ni tu hermano, ni siquiera el pastor. La palabra de Dios. Esa es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Esa es la verdadera, la que produce cambios, la que da resultados. Y yo te invito a que podamos en este tiempo, que tú puedas tomar decisiones, como las tengo que tomar yo, y las he tomado, y decirle, Señor, quiero, Señor, menguar. Quebranta, oh Dios, mi corazón. Ese milagro solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Te entrego mi voluntad. Entregar nuestra voluntad. Pero entregar la voluntad es una decisión, es acción, es esfuerzo. No es nada mágico, no existe la magia. Cristo es esfuerzo, como decía él, es meta, planes y decido ejecutar. Bueno, ¿decides ejecutar tu voluntad en esta noche? ¿O solo vas a vivir planeando año tras año, mes tras mes o día tras día? ¿Estás conforme como estás? Yo quiero crecer cada día más con el Señor. Yo no quiero quedar en el mismo nivel. Dios tiene tantas cosas y a veces nosotros alargamos las pruebas porque queremos en nuestros propios esfuerzos solucionar las cosas. Nos enojamos o seguimos en la mentira. Buscamos abogados, buscamos esto, buscamos lo otro. Queremos escuchar palabras que nos gusten a nuestro oído y alargamos las pruebas. Y la palabra de Dios es tan sencilla, porque vivimos en esta época que queremos todo lo fácil, lo instantáneo, el microondas, pero la palabra de Dios es la que permanece y siglo tras siglo siempre es la misma y va a seguir siempre siendo la misma y es la que va a dar resultado en tu vida. No te engañes, no resistas, deja sorprenderte por Dios, deja. Porque Dios tiene bendiciones para tu vida. Y cuando nosotros entregamos nuestra voluntad, nos vamos a sorprender con tantas cosas que Dios tiene para tu vida. Y nosotros somos que ponemos límites a Dios. Nosotros limitamos a Dios. Y yo no estoy ajena a eso. También he puesto límites a Dios. Pero cuando entrego mi voluntad, cuando digo, Señor, quebranta mi corazón, Dios, aún cuando perdonamos, sentir esa liberación aún de nuestros propios pecados, que nosotros mismos nos autocastigamos. Yo te invito a que tú, como tú quieras, quizás alguno sentado, otro de rodillas, otro parado, no me importa, eso es tú y Dios. Vamos a cantar y que Dios, deja que Dios hable a tu corazón. No pienses en mí, ni el que está a tu costado, en el fondo, adelante, no, deja que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tus pensamientos, aún esas ideas que te resisten, esas ideas que vienen como contrarias. El mismo enemigo no quiere que tú tengas victoria. Él es astuto y sabe cómo trabajar contigo. Sabe tus debilidades, pero deja que Dios obre en tu corazón. Señor, yo quiero más de ti, oh Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Yo quiero, Señor.
Siga tocando allí el órgano, ¿sí? Y te voy a invitar a una decisión. A dos decisiones te quiero invitar en esta noche. La primera decisión, si hay alguno en esta noche, yo los conozco, pero no los conozco en la profundidad. Una es, si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, si nunca dijiste: Señor, yo quiero que tú entres por fe, te acepto por fe en mi vida. Soy pecador, como todos somos pecadores, y quiero que entres en mi corazón y quiero pasar a ser hijo tuyo. Si hay alguien en esta noche que nunca tomó esa decisión, yo te invito a que tú levantes tu mano. Si nunca lo hiciste, eso lo sabes solo tú y el Señor. O quizás estás inseguro, quizás lo hiciste cuando muy niño y no estás seguro de eso. Pero si no estás seguro y lo quieres hacer, te invito a que tú levantes tu mano como símbolo de que quieres aceptar a Jesús en tu corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Pipi. Dios te bendiga, Cristina. Tu nombre, hijo. Joaquín, Dios te bendiga. Yo ahora les voy a invitar a que repitan esta oración conmigo. Querido Dios, en esta hora invito a Jesús a que entre a mi corazón por fe. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados, aún de aquellos de que no soy consciente. Sé, Señor, que por fe, de acuerdo a lo que dice tu palabra, paso a ser hijo de Dios. Gracias, Dios, por aceptarme. Gracias por darme la libertad en ti. Te amo, Dios, y sé que hoy soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Ahora quiero hacer un segundo llamado para que tú reflexiones. Si hay alguien que quiere, que es hijo de Dios, pero se quiere quizás reconciliar con el Señor, que quiere decir: Señor, yo he hecho promesa, tengo ideas, tengo planes, sé cuál es tu voluntad y sigo en el mismo nivel, pero tú quieres renovar ese pacto que hiciste con el Señor en tu vida. Este es el día, mi hermano. No te quedes chato. No te quedes chato. Renueva esa vida espiritual en ti. Donde otros digan: ¿qué le pasa? Y Dios hace eso si tú quieres. Esa mochila que llevas encima muchas veces, cargada, que no podés, o cargado que no podés, por no obedecer a Dios, por no querer crecer, por no querer esforzarte, por la cómoda, porque es más fácil estar sentado, aparentemente. Pero cuando nosotros, ¿cuántas veces? Dios en esta semana a mí me hablaba, cuando ya 25% más
Nos estamos ocupando de los problemas de este mundo en vez de las cosas del reino de Dios. Abrí los ojos. Dios te puso en esta tierra, te creó, no solo para vos, para que seas sal y luz. Pero primero tenés que renovarte, reconciliarte o renovar esa relación, volver al primer amor. Oh Jesús, oh Jesús, si hay alguien en esta noche que quiere renovar su relación con Dios, se quiere seguir creciendo, yo te invito a que también tú levantes tu mano para orar por ti. Dios te bendiga, Cristina. Dios te bendiga, Julio. ¿Alguien más quiere crecer en ese Señor? Además de Joaquín. Alfie, Dios te bendiga. No estés luchando allí. Entrega tu voluntad. Prueba a Dios. Anímate a probar a Dios. Anímate a probar a Dios. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? Dios, en esta hora como iglesia, presentamos a estas vidas en tus manos, Señor. Oh Dios, que tú bendigas estas 4 vidas. Gracias por esos corazones sensibles, Señor. Gracias porque ellos quieren más de ti. Gracias por los hermanos que hoy están, oh Dios, y están en esa relación contigo, Señor. Gracias por cada uno de los que están presentes. Guárdalos, protégelos de tentaciones del enemigo de este mundo, Señor. Padre, que su vida espiritual impacte esas otras áreas, Señor, y que pueda ser, Señor, un impacto en lo social, Señor, que podamos estar conforme a tu voluntad, oh Dios. Gracias, Dios, porque tú hablas siempre y tu palabra no vuelve vacía a nuestros corazones. Te amamos, Señor, te damos gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es libertad, tu palabra llena nuestra alma, Señor. Tú eres grande, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Y terminamos cantando este coro. Y aquellos hermanos que trajeron sus ofrendas lo dejan en el alfolí, pero vamos a terminando con este coro. Y gracias al pastor, a su familia por hoy visitarnos. Gracias. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, en ti confía mi corazón.
Gracias, Señor. Gracias por tu perfecta voluntad, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias al Señor, ¿verdad? Por el banquete que nos ha dado. Mi hermano, no se vaya sin despedirse con su hermano, de bendecirlo. Y si hay alguien que quiere oración, simplemente acercarse a alguien, ¿sí? Dios le bendiga.